El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Se recomienda verlo en compañía de los padres o adultos responsables. Muy buenos días, bienvenidos a Consúltenos para Ser Feliz. Muchas gracias por estar con nosotros todos estos años, estos programas, seguirnos, escribirnos, llamarnos y estar pendientes y darnos sus sugerencias, qué les gustaría, qué podemos mejorar, qué otro tema quieren que toquemos, qué invitado les gustaría que trajéramos. Ustedes son los que hacen este programa, ustedes con sus temas y sus sugerencias los martes y los jueves, acá en UNE. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy interesante. Recuerda que la vez pasada vino Joana Moria y estuvimos hablando sobre el evento TED que va a haber en febrero. Una de las invitadas en febrero en TED es Ana María Giraldo Gómez, muy conocida posiblemente por muchos de ustedes. Ella es escaladora de acá de Manizales, es ingeniera, es deportista. Tiene una historia muy interesante, hablaremos con ella, su historia de vida. Ana María, buenos días. Buenos días y buenos días para todas las personas que nos están viendo el día de hoy. ¿Quién es Ana María Giraldo Gómez? Bueno, Ana María Giraldo es una mujer deportista, madre de familia, empresaria, un ser humano sensible, apasionado por las cosas que estoy haciendo actualmente, que tienen que ver precisamente con mi familia, la empresa, lo que alcanzo a hacer de deporte en este momento de mi vida. Soy una mujer sencilla, sensible, pero ahora sobre todo estoy en ese rol de ser madre y de ser esposa. Uno tiene como ciertos roles que son como lo que lo distinguen a uno, ¿cierto? Psicólogo, presenta televisión, a ti te persigue el rol de escaladora, mujer que fue al Everest. Y uno no conoce muchas mujeres que han ido al Everest más de Manizales. Escalar es un deporte muy bonito, muy duro. ¿Por qué escogiste escalar? Bueno, escalar realmente fue el resultado de todo un proceso de muchísimos años de tomar decisiones, de ir pasando por diferentes escenarios. Yo desde muy pequeña fui incentivada por mis padres a realizar actividades deportivas y realicé entre esos patinaje artístico, luego me quedé muchos años en la natación con aletas y allí pues entrené bastante y siempre el deporte generó en mí mucha satisfacción, mucha pasión, me encantaba y me ha encantado siempre. Entonces de un deporte pasaba al otro. Cuando terminé la natación estaba apenas saliendo los primeros grupos de bicicletas en la ciudad, entonces empecé a montar en bicicleta de montaña, a correr carreras de aventura. En medio de todo ese movimiento alrededor del deporte también empecé a subir al Nevado del Ruiz, con uno de mis hermanos que siempre ha sido guía de montaña y terminé también siendo guía de alta montaña y entrenando con la Liga Caldense de Montañismo y Escalada. Entonces empecé ya nuevamente otra actividad deportiva como el montañismo, me encontré personas clave en el camino que me involucraron en el proyecto Siete Cumbres y ya una montaña llevó a la otra hasta que terminé también escalando varias de las más altas del mundo. Me imagino, bueno, no sé si uno de papá quiere que sus hijos hagan deporte, que eso es importante, la disciplina. Cuando dijiste montañismo, ¿no se asustaron? En realidad no, mis padres no se asustaron. Creo que realmente le vi más susto a mi papá fue cuando llegué de una montada en bicicleta, que en ese entonces toda la gente, los señores que montaban, porque éramos 3 mujeres, se reunían todos en lo que para entonces era el almacén todoterreno, ahí sobre la avenida Santander. Salimos a montar y claro, estos dementes, por así decirlo, se lanzaban por cafetales, por trochas. Yo tenía estado físico, pero no sabía mucho cómo moverme con la bici por esas trochas. Y en una de esas trochas caí al piso y caí justo en un vidrio, me abrí el brazo izquierdo. Y cuando llegué a mi casa con puntos, con ese brazo gigante pues de la inflamación, recuerdo que mi papá se puso bravísimo, cosa que mi mamá no hizo. Mi mamá se mantuvo la calma y mi papá
creo que me hizo su única prohibición en toda mi existencia, que fue: Anita, le queda prohibido montarse en una bicicleta. Cuando era nadadora no le pasaba nada, me hace el favor y no monta más en bici. Y recuerdo también a mi mamá diciéndole: Dieguito, pero ¿cómo se le ocurre prohibirle a la niña montar en bici? Y esa fue la vez que los vi más asustados con la actividad deportiva mía. Pero en montaña, no, es impresionante, porque a pesar de que ellos conocían el riesgo y de que mi hermano Juan ya había pasado también por este deporte, claro, se asustaban, cómo no hacerlo, pero siempre estaban ahí diciéndome: ah, sí, viene una montaña, hágale, entrene juiciosa, váyase. Siempre estuvieron ahí, antes como encendiéndome más botoncitos para que lo hiciera mejor. ¿No has tenido accidentes escalando? No, por fortuna no he tenido accidentes escalando. He tenido que ver accidentes de compañeros o situaciones complejas de un compañero que presente un edema pulmonar, un compañero que empiece con un proceso de congelamiento en sus extremidades, o en otra oportunidad tuve que ver a un compañero que cayó a una grieta por una imprudencia que se cometió. Y he visto también bajar muertos de la montaña. Me ha tocado ver cuerpos en la montaña de otros escaladores que han fallecido allí. Por fortuna a mí no me ha sucedido hasta el momento ningún accidente. Un esguince de un pie, pero por dar un mal paso. Eso es lo más grave que me ha sucedido. 886-9111 en nuestra línea telefónica, por si quieren hacerle preguntas a Ana María Giraldo Gómez. Hasta ahora ha sido más peligroso la bicicleta que escalar. Sí, me he hecho más rasguños, más moretones con la bicicleta. Sí, definitivamente. Y como te digo, la única vez que mis papás realmente me prohibieron algo y lo hizo mi papá fue la bicicleta. Yo vengo de familia de escaladores. Yo no fui escalador. No me gustó tanto problema, tanta dificultad, que es lo que usualmente uno piensa. Porque se va a escalar, aguantar frío, aguantar hambre, tantos problemas, tanta incomodidad. ¿Cuál es el gusto? Hay varias razones por las que lo hago y varias cosas que me emocionan mucho de toda la actividad del montañismo y la escalada. Yo creo que uno de los elementos más fuertes es el reto. Son lugares a los que muy pocas personas han llegado. Lugares que además, cualquier montaña que tú te imagines, así sea el Morro San Cancio, requiere un esfuerzo para llegar a ella. Es un tema de merecimiento para estar arriba. Y a mí me gustan las cosas que requieren esfuerzo, que requieren trabajo, que cuando las logras sientes: oh, qué bueno, todo este trabajo valió la pena. Entonces, para mí, el tema del reto en la actividad del montañismo y la escalada es una de las cosas, de las razones principales. La otra es que, sin duda, veo paisajes increíbles, y ver el mundo desde la cima de una montaña da una perspectiva muy diferente que verlo desde el valle. Recuerdo mucho mi primer ascenso a la cima del Nevado del Ruiz al lado de mis dos hermanos, de Juan Diego y de Santiago, y la perspectiva que tuve de Manizales, de la cordillera occidental, de la cordillera oriental, desde ese punto, que era el más alto de esta región, era una cosa totalmente distinta que como yo veía el mundo desde abajo. Y la otra razón que me motiva mucho a ir, y tengo todo el equipo en mi casa, a mi esposo también le gusta tener la carpa, la bolsa de dormir e irnos por allá de camping, es el tema de ese silencio que hay en estas montañas, esa oportunidad de escuchar el agua, de escuchar el viento y de escucharse a uno mismo, porque se pasan muchos momentos de soledad, así tú vayas con otro compañero en la cordada, van concentrados en la vía, concentrados en un paso, no van hablándose el uno con el otro muchas veces, la mayoría del tiempo, pero tú sí vas teniendo conversaciones contigo mismo. Entonces esa parte me ha generado a mí también muchísimos aprendizajes y muchísima satisfacción. Una pregunta que te habrán hecho muchísimas veces, qué pena ser poco original. ¿Qué sentiste en la cima del Everest? Bueno, una emoción desbordante, una alegría infinita, una satisfacción enorme, y yo creo que de los sentimientos más grandes que tuve allá, tal vez la gratitud, creo yo. Sentí una gratitud infinita.
porque sentí que estaba recibiendo un regalo maravilloso y sentí que eso era tal vez de los regalos más grandes de mi vida y me sentí muy agradecida. Y creo, lo más especial de todo es que el momento más emocionante, el momento donde más lloré de la emoción, ni siquiera fue la cumbre, fue en un balcón como 200 metros por debajo de la cumbre, en el que cuando tan pronto terminé de escalar una pared como de 60 metros, llegamos a ese punto y ya había empezado a amanecer y ya se veía por fin cerca la cumbre. Y en ese momento, cuando apenas el amanecer se estaba dando, fue el momento para mí más sublime de todos. Ni siquiera en la cumbre, porque ese momento fue por los colores, por la visión de la cumbre allá, saber que ya, o sea, ya se tenía la certeza de que nos faltaban 10 minutos, 15 tal vez para llegar. Entonces fue un momento el más emocionante para mí de todo el ascenso y fue un momento que me hizo entender clarísimo que lo más importante cuando, en mi caso, así lo dimensiono yo, cuando emprendo algo no es propiamente el momento del logro, sino todo el camino recorrido. Por ejemplo, para mí el momento, sí, fue un momento increíble, sublime, sentir el llanto de Simón y Rafael, mis dos hijos, cuando nacieron, ver que ya estaban ahí, que ya conocía su rostro, pero aún así cada día es un nuevo momento de felicidad porque todo el proceso en sí ha sido más importante que el mismo nacimiento, desde que supe que estaba en embarazo, todo el camino. Para mí siempre el camino es lo más importante. Hablemos de ese camino. Uno puede pensar cuando de pronto no sabe mucho del tema o no ha hablado contigo, tiene mucho tiempo libre, no tiene nada que hacer y tiene mucha plata para dedicarse a escalar el Everest, el Kilimanjaro, el Chimborazo. Realmente tienes mucha plata y no tienes nada que hacer. Bueno, esa es una pregunta interesante porque, claro, el montañismo con estos viajes a las montañas, así sean las montañas nacionales, no solo los viajes, el equipo técnico que es muy especializado, cada cosa cuesta dinero. Entonces es una actividad que requiere patrocinio. Allí, ¿qué hacemos para poder escalar las grandes montañas del mundo y las del continente? Lo que hacen los escaladores aquí en Colombia y en otras partes del mundo es montar un proyecto, como se montó el proyecto Siete Cumbres, como se montó el proyecto Everest 2010 en el que Nelson Cardona escaló. Se monta un proyecto, se hace lobby en muchísimas empresas, eso es una tarea titánica, porque claro, de nuestro bolsillo nosotros no tenemos, mi familia no tiene recursos para patrocinar una expedición de este calibre. Te estoy hablando que Everest costó cerca de 550 millones de pesos y para obtener cada uno de esos millones tuvimos que visitar muchísimas empresas, contarle el proyecto a muchas empresas, hacer estrategia comercial, todo como cualquier proyecto que se va a vender y estar muchos meses tocando puertas, hasta que de tantas que te cierran hay unas que abren y que, bueno, le apuestan al proyecto. Entonces, estos proyectos grandes de escalada son patrocinados por la empresa privada. Y en cuanto al tiempo, siempre he sido una mujer con muchas actividades. Desde que estaba en el colegio, entonces estudiaba en el colegio y tan pronto salía me iba a entrenar porque siempre el deporte estuvo presente y ha estado presente en mi vida. Cuando se llegó esa oportunidad de formar parte del equipo Siete Cumbres, yo estaba empezando mi carrera de ingeniería, estaba como por la mitad de mi carrera de ingeniería industrial en la Universidad Nacional aquí en Manizales. Entonces tenía pues todas las clases de universidad, responder en la universidad. Yo estaba becada en la universidad por el deporte, pero no es que vaya uno y haga deporte y ya, hay que estudiar también y hay que mostrar que pones empeño en tus estudios.